24 horas. Eso fue todo lo que le duró el disfraz. La hija del hombre más buscado de México intentó salir del país vestida como la esposa del secretario de Seguridad, el mismo secretario que acababa de perder a su hermano en un atentado la noche anterior. Piénsalo un momento, la audacia de ese movimiento, la frialdad con la que se montó ese plan y la velocidad con la que colapsó. Hoy te voy a contar exactamente cómo pasó todo, desde la boda interrumpida hasta la sala VIP del aeropuerto. Y lo que encontraron cuando entraron a esa bóveda en Guadalajara es algo que no te vas a creer. Son las 4:30 de la madrugada del martes 10 de marzo de 2026. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México duerme a medias. En la terminal de vuelos privados, la actividad es mínima. Un par de técnicos, personal de tierra, algún agente de seguridad haciendo ronda. Es la hora que elige quien quiere pasar desapercibido, la hora en que la guardia baja y los papeles se revisan con menos atención. O eso es lo que esperaba ella. Una mujer se acerca al mostrador de aviación ejecutiva. Lleva una peluca rubia, bien puesta, natural a primera vista, lentes oscuros, a pesar de que afuera todavía no amanece. Ropa discreta pero claramente de diseñador. Camina con la seguridad de quien sabe que tiene credenciales, porque efectivamente las tiene, clonadas. Presenta documentos que la identifican como Rocío García Harfuch, esposa del secretario de Seguridad Ciudadana de México. El jet privado al que intenta abordar tiene destino a Centroamérica, posiblemente Panamá, quizás Costa Rica. No importa el destino exacto. Lo que importa es salir, pero los elementos de la Sedena y la Guardia Nacional que llevan horas apostados en esa terminal no son personal ordinario de aeropuerto. Son el resultado de una alerta de inteligencia activada menos de 24 horas antes. Y esa mujer, con toda su peluca rubia y sus documentos falsos, ya está en su lista. Cuando intentan abordarla, ella da 2 pasos hacia atrás. Un intento de fuga que dura exactamente lo que tarda un agente entrenado en reaccionar. La someten sin violencia mayor. Le toman las huellas, corren el reconocimiento facial. La identidad que aparece en pantalla no es Rocío García Harfuch, es Laisha Michelle Oseguera González, 24 años. Hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Quiero que te detengas un segundo en eso, porque lo que acabas de leer no es un guión de ficción. Es lo que ocurrió en el aeropuerto de la Ciudad de México mientras la mayoría de nosotros dormíamos. Y para entender por qué esto importa, por qué este operativo no fue una captura más, tengo que llevarte 3 días atrás. El 7 de marzo de 2026, en algún lugar del estado de Jalisco, se celebraba una boda. No cualquier boda, era la boda de Laisha Michelle Oseguera González. Un evento que el CJNG tenía pensado como demostración de poder, de normalidad, de que la familia del capo más buscado del país podía celebrar a la luz del día, mientras el Estado mexicano seguía sin poder atrapar a su padre. Flores, vestidos, escoltas discretas. Hasta que llegaron los federales, la irrupción en esa boda fue el primer golpe. Los equipos de inteligencia llevaban semanas monitoreando los movimientos de la familia Oseguera. La reunión de tantos elementos en un solo lugar era una oportunidad que no se iba a desperdiciar. La operación terminó con varios detenidos y bienes asegurados, pero Laisha Michelle logró escapar por cuestión de minutos, según las primeras versiones. Ese escape no fue suerte, fue un plan de contingencia activado con precisión. Alguien la sacó. Alguien tenía preparada una salida. Lo que ninguno de esos operadores calculó es que la operación del 7 de marzo era solo el inicio de una cacería que iba a acelerarse de forma dramática 48 horas. Después, la madrugada del lunes 9 de marzo, Carlos García Harfuch fue asesinado. El hermano del secretario de Seguridad, un civil, un hombre que no cargaba arma, que no tomaba decisiones operativas, que no formaba parte del aparato de seguridad del Estado. Lo mataron de todas formas. Y el mensaje era tan claro que no necesitaba traducción. Era una represalia. Era el CJNG diciéndole a Omar García Harfuch que nadie en su familia estaba fuera de su alcance. Eso cambió todo. Puedo imaginar esa madrugada, la llamada llegando en algún momento de la noche, el secretario recibiendo la noticia y luego, en lugar de parálisis, en lugar de dolor que dobla las rodillas,
Una reacción que cualquiera que haya seguido la carrera de este hombre podría anticipar. No un discurso, no una conferencia de prensa inmediata. Una orden, fría, directa, sin margen de negociación. Máxima alerta, nadie sale del país. Desde ese instante, la SSPC, el CISEN y la Sedena entraron en un modo de operación que no se activa en circunstancias ordinarias. No es un operativo de rutina, es el tipo de respuesta que se dispara cuando el sistema siente que tocaron algo que no debían tocar. Los activos de inteligencia que llevaban meses compilando información sobre los movimientos de la familia Oseguera después de la boda del 7 de marzo se pusieron en marcha de inmediato. Y fue esa inteligencia acumulada la que detectó, pocas horas después, los movimientos de una mujer intentando salir del país desde la terminal de vuelos privados del AICM. Ella eligió la madrugada porque esa es la hora de los que huyen. Eligió un disfraz elaborado porque seguramente calculó que el caos del atentado de la noche anterior tendría distraídas a las fuerzas de seguridad. Y eligió la identidad de Rocío García Harfuch posiblemente porque ese nombre abriría puertas sin demasiadas preguntas. Un nombre que en ese momento estaba en boca de todos por la tragedia que acababa de golpear a esa familia. Ese cálculo fue su error más grande. Porque lo que Leisha Michelle no supo o no quiso creer es que el asesinato de Carlos García Harfuch no adormecía al sistema, lo despertaba. Y cuando el sistema está despierto y buscando, no hay peluca que aguante. Si me sigues en este canal, sabes que estos casos me importan más allá del dato llamativo. Me importan porque detrás de cada detención hay una historia que explica cómo funciona realmente el poder en este país. Y esta historia en particular tiene capas que vale la pena analizar a fondo. Si todavía no eres parte de esta comunidad, este es un buen momento para suscribirte, porque los casos que vienen después de este son igual de importantes. Aquí no nos quedamos en el titular, aquí nos metemos hasta el fondo. Hablemos de quién es Leisha Michelle Oseguera González, porque no es simplemente la hija de El Mencho, en el sentido de alguien que se beneficia de forma pasiva del poder de su padre. Las investigaciones de la FGR y la SSPC la ubican como pieza activa dentro de la estructura financiera del CJNG. 24 años. Eso significa que prácticamente creció dentro de la organización, que sus primeros recuerdos conscientes se formaron en un ambiente donde el dinero ilícito era la normalidad, donde los escoltas eran parte del paisaje cotidiano, donde la lealtad se medía en operaciones y no en declaraciones. Su nombre aparece vinculado a operaciones de lavado de dinero que van desde una cafetería en California, un negocio aparentemente inofensivo detrás del cual se mueven fondos del cártel, hasta empresas fachada que han sido reemplazadas con una rapidez que indica experiencia y no improvisación. No es una aprendiz. Es alguien que lleva tiempo en esto, y su presencia en la boda del 7 de marzo, rodeada de personas clave del CJNG, no era decorativa. Era funcional, lo que los investigadores sospechan, y lo que la captura de sus dispositivos electrónicos podría confirmar, es que Leisha Michelle pudo haber tenido un papel en la coordinación logística o financiera de la célula que ejecutó el atentado contra Carlos García Harfuch, no necesariamente como operadora directa en la calle, sino como enlace, como la persona que conecta el dinero con la operación. Eso la convierte en algo más relevante para la investigación que un simple nombre en un árbol genealógico. La convierte en infraestructura. Y entender eso ayuda a comprender por qué el operativo del 10 de marzo no fue solo una detención en el aeropuerto. Fue 2 operaciones simultáneas ejecutadas en puntos separados del país. Mientras los elementos de la Sedena y la Guardia Nacional la sometían en la sala VIP del AICM, a varios cientos de kilómetros de distancia, en las afueras de Guadalajara, en una zona serrana que la inteligencia federal había identificado como residencia secundaria de la familia Oseguera, otro equipo estaba ejecutando un cateo. La orden la dio directamente García Harfuch, y lo que encontraron adentro supera con mucho lo que habitualmente aparece en los decomisos de los comunicados oficiales. La bóveda estaba reforzada con acero. Tenía sistemas biométricos, aunque estos resultaron ser falsos, instalados probablemente para simular una seguridad mayor y desalentar intentos de apertura improvisada. Pero lo que esperaba a los federales dentro de esa estructura era una imagen que condensa de manera casi imposible de ignorar todo lo que significa el dinero del crimen.
organizado, al menos $8 millones en efectivo, posiblemente 10, fajos sellados de billetes de $100 apilados con una meticulosidad que habla de alguien que organiza ese dinero con frecuencia, no de quien esconde un botín de emergencia de última hora. Aproximadamente 50 kilogramos de lingotes de oro, joyas de alto valor, diamantes, esmeraldas, piezas únicas que no tienen factura ni origen rastreable y cuyo valor solo puede estimarse de forma provisional. Pero más allá de los bienes físicos, lo que le dio al operativo su verdadera dimensión fueron los documentos, transferencias a cuentas en las Islas Caimán y en Panamá, listas de pagos a sicarios con claves de identificación y montos, registros de sobornos a funcionarios en Jalisco y en la Ciudad de México, nombres, cantidades, fechas. Ese tipo de papel no se guarda por descuido, se guarda porque es el seguro de vida de quien lo posee. Es la garantía de que si algo sale mal, hay suficiente información comprometedora sobre suficiente gente como para que nadie quiera que eso salga a la luz. Junto con los documentos, se decomisaron laptops y dispositivos USB cifrados, con narconóminas actualizadas, los pasaportes falsos que incluyen el que Laisha usó en su disfraz y 2 pistolas Glock con silenciador, armamento discreto, el tipo que no se carga para enfrentamientos abiertos, sino para eliminaciones puntuales. García Harfuch salió ante los medios con la brevedad que lo caracteriza. No necesitó un discurso largo para explicar lo que había ocurrido. Dijo lo que había que decir. La hija del Mencho intentó escapar disfrazada de su esposa. Una burla cobarde que no duró ni 24 horas. La atraparon, catearon la bóveda, aseguraron los millones. Y el mensaje final, el que realmente importa: el CJNG no tiene disfraces que lo salven y cada intento de huida o de represalia será cortado de raíz. No es retórica, es un documento de intenciones respaldado por lo que acaba de ejecutar. Quiero que pensemos juntos en lo que implica ese disfraz, porque creo que en ese detalle está la clave para entender la lógica con la que opera alguien criada dentro del CJNG. Hacerse pasar por la esposa del secretario de seguridad en el momento exacto en que ese secretario acaba de perder a su hermano. Hay 2 lecturas posibles. La primera es que es un error de cálculo brutal. Elegir precisamente esa identidad en ese momento, cuando ese apellido está bajo la mayor lupa posible, cuando cualquier agente en cualquier punto de revisión del país tiene ese nombre en la memoria activa. La segunda lectura es que no fue error de cálculo, sino una apuesta desesperada, la lógica de quien no tiene muchas opciones y elige la más audaz precisamente porque la cautela ya no le funciona. En cualquiera de los 2 casos, el resultado fue el mismo. Y ese resultado dice algo importante sobre el estado en que se encontraba la red de protección del CJNG después de la boda del 7 de marzo. Cuando alguien con los recursos de esa familia, con los contactos y las rutas de escape que normalmente tiene a disposición una figura de ese nivel, tiene que recurrir a una peluca y a documentos clonados para intentar cruzar un aeropuerto de madrugada, es porque las vías habituales ya no están disponibles. Alguien cerró esas puertas, alguien en varios puntos del sistema. Eso es lo que no aparece en el comunicado oficial, pero que está implícito en la foto de esa bóveda vaciada y en la imagen de esa mujer sometida en la sala VIP del ICM. La inteligencia que hizo posible esta operación no se construyó en una semana. Se construyó en meses de trabajo acumulado, de seguimiento de patrones, de cruzar información entre agencias que no siempre coordinan con fluidez. Y cuando esa inteligencia se activó con la urgencia que impuso el atentado contra Carlos García Harfuch, el resultado fue una operación ejecutada en horas, de madrugada, en 2 puntos simultáneos, con éxito y sin bajas. Eso también hay que reconocerlo. Antes de continuar con el análisis de lo que esto significa para la estructura del CJNG, déjame preguntarte algo. ¿Crees que este tipo de operaciones, cuando se ejecutan con esta velocidad y este nivel de coordinación, pueden sostenerse en el tiempo? ¿O la experiencia nos dice que la intensidad baja tan pronto como baja la presión política? Esa discusión me parece importante y me gustaría que la tuviéramos en los comentarios. Y si este contenido te da elementos para pensar estos temas con más detalle, suscribirse al canal es la mejor forma de asegurarte de que lo que viene te siga llegando puntual. Volvamos al caso. Laisha Michelle Oseguera González fue trasladada bajo fuerte dispositivo a instalaciones de la FGR en la Ciudad de México.
Los cargos con los que enfrenta procesos son múltiples: delincuencia organizada, lavado de dinero, portación de armas exclusivas del ejército, uso de identidad falsa y posible participación en homicidio calificado. Este último cargo es el más pesado y el que la Fiscalía tendrá que construir con mayor cuidado, porque pasar de participación financiera a homicidio calificado requiere evidencia directa, no solo indicios acumulados. Los bienes asegurados avanzan a extinción de dominio de forma inmediata. En papel, ese dinero y esos lingotes ya están fuera del alcance del CJNG. La historia del sistema judicial mexicano nos ha enseñado que la extinción de dominio tiene sus propios tiempos y sus propias complicaciones, pero el decomiso físico es un golpe concreto. Dinero que financiaba operaciones, que pagaba a sicarios, que compraba silencio en oficinas de gobierno, deja de estar disponible desde esta mañana. El EICM permanece en alerta máxima. También los accesos a Guadalajara y las zonas serranas que rodean la ciudad. La preocupación de las autoridades es concreta y tiene nombre: represalia. Un operativo de este tamaño, con una captura de este perfil, inevitablemente genera tensión dentro de la estructura del CJNG. Y cuando una organización de ese peso siente presión, la historia indica que la primera respuesta no siempre es retroceder. A veces es demostrar que sigue siendo capaz de responder. Eso es lo que mantiene al sistema en alerta ahora mismo. No la captura en sí misma, sino lo que puede venir después. Pero hay un elemento que en la cobertura inicial tiende a quedar enterrado bajo el dato más llamativo del disfraz. Me refiero al nivel de hermetismo con el que se manejó toda la operación en las horas posteriores al atentado contra Carlos García Harfuch. El asesinato ocurrió en la madrugada del lunes. La detención se confirmó públicamente a las 6 de la mañana del martes. Esos son aproximadamente 24 horas en las que el sistema identificó el movimiento de Laisha Michel, activó los equipos, los posicionó en el aeropuerto y ejecutó la intercepción. Todo esto sin que la información llegara a quien tenía que escapar. Eso no es menor. En una estructura donde los registros de la bóveda incluyen pagos a funcionarios en Jalisco y en la Ciudad de México, donde la red de complicidades institucionales que rodea al CJNG ha sido documentada en múltiples investigaciones previas, que esa operación no se filtrara a tiempo para que ella cambiara de planes. Dice algo sobre cómo fue diseñada desde adentro. Se compartió en círculos mínimos. Se operó en compartimentos separados. Es la lección aprendida de operativos anteriores, donde la filtración llegó antes que los federales. No es un detalle de protocolo. Es la diferencia entre una captura y un titular que dijera: se escapó de nuevo. Ahora bien, sería un error honesto presentar esto como el punto final de algo. La captura de Laisha Michel es un golpe real al CJNG, pero el Mencho sigue sin ser detenido. La estructura del cártel, aunque golpeada en esta semana, tiene la capacidad histórica de regenerarse, tiene recursos, tiene presencia territorial en múltiples estados, tiene la capacidad de reclutar y de adaptar su operación cuando pierde piezas, incluso piezas importantes. Lo que cambia con esta captura, y aquí está lo más relevante, es el acceso a información. Los dispositivos cifrados que se decomisaron en la bóveda de Guadalajara son potencialmente el activo más valioso de todo el operativo. No los lingotes de oro, no los dólares en efectivo, los datos. Si los equipos forenses de la FGR logran descifrar lo que hay en esas laptops y esos USB, si las narconóminas y los registros de contactos que contienen son tan actualizados como indica el decomiso, entonces el CJNG no perdió solo a la hija de su líder en el aeropuerto, perdió una ventana de visibilidad sobre su propia red interna. Eso es lo que tiene al cártel en máxima incertidumbre ahora mismo. No la foto de Laisha Michel detenida, la pregunta de qué hay exactamente en esos dispositivos y quiénes van a ser los siguientes nombres que aparezcan en las investigaciones. Para los ciudadanos de Guadalajara, de Jalisco, de cualquier estado donde el CJNG opera de forma cotidiana, la reacción ante este operativo es necesariamente ambivalente. Por un lado, hay una satisfacción real en ver que el sistema puede responder con velocidad y precisión cuando se activa de verdad, que una operación que involucra a la Sedena, la SSPC, el CISEN, la Guardia Nacional y la FGR puede ejecutarse en horas,
de madrugada, en 2 puntos simultáneos, con éxito. Eso importa, eso no se puede minimizar. Por otro lado, la pregunta que no desaparece es la de siempre. ¿Por qué se necesita una provocación tan extrema como el asesinato del hermano del secretario para que el sistema opere con esa velocidad y esa determinación? ¿Cuántos operativos de este nivel podrían haberse ejecutado antes, con la misma inteligencia acumulada? Si hubiera existido la misma voluntad desde el principio, no tengo la respuesta completa a esa pregunta. Nadie la tiene de forma honesta. Lo que sí sé es que el sistema demostró esta semana que tiene la capacidad técnica y operativa para ejecutar este tipo de acciones. La diferencia entre tener esa capacidad y usarla de forma consistente es el debate que le corresponde a la política, no a los comunicados de victoria. Carlos García Harfuch no va a volver. Ese es el costo real de esta historia. No los millones decomisados, no los lingotes de oro, no la peluca rubia tirada en algún punto de la terminal de aviación ejecutiva del AICM. El costo real son los pasos que no se dieron antes, la inteligencia que existía y que no siempre se usó con la misma urgencia. Y mientras el sistema cuenta sus éxitos de esta semana, esa familia tiene una silla vacía, una que ningún operativo llena. Eso no significa que la captura no tenga valor. Significa que el criterio de éxito no puede reducirse a la foto de la detenida. El criterio de éxito tiene que incluir lo que viene después. ¿Qué tan profundo llega la investigación con la información de esa bóveda? ¿Cuántos de los funcionarios sobornados que aparecen en esos documentos terminan enfrentando proceso real? ¿Qué tan sólida es la acusación de posible participación en homicidio calificado? ¿Y con qué evidencia concreta la va a sostener la fiscalía ante un juez? Esas son las preguntas que van a definir si este operativo es un punto de inflexión real o un episodio llamativo en una historia que continúa con la misma dinámica de fondo. Los 3 golpes de esta semana, la boda del 7 de marzo, el cateo de la bóveda en Guadalajara y la detención en el aeropuerto no son coincidencia. Son el resultado de inteligencia acumulada que finalmente se usó con determinación y velocidad. Y desde adentro del CJNG, ese patrón tiene que generar algo más perturbador que el enojo inmediato. Tiene que generar desconfianza interna. La pregunta de quién habló, quién falló, quién no avisó a tiempo. En organizaciones como esta, esa desconfianza interna es a veces más destructiva que el operativo mismo, porque lleva a purgas, a fracturas, a errores que la inteligencia exterior puede aprovechar. El cerco sigue activo en 3 puntos estratégicos del país. La alerta por posibles represalias no es retórica de comunicado. El sistema sabe que cuando golpeas a una organización de este tamaño en un punto sensible, la respuesta puede llegar desde donde menos se espera y en el momento menos anticipado. Eso es parte del costo operacional de estas acciones. No es razón para no hacerlas. Es razón para hacerlas con la guardia permanentemente en alto y para no desactivar los cercos en cuanto baje la presión mediática. Y en ese estado de guardia activa es donde México se encuentra esta mañana, con una detenida de alto perfil en instalaciones de la FGR, con una bóveda vaciada en las afueras de Guadalajara, con dispositivos cifrados en manos de peritos forenses que van a trabajar en esa información durante semanas, con la promesa de que lo que contienen esos registros de sobornos podría abrir nuevos frentes de investigación que van más allá del CJNG y tocan estructuras institucionales en Jalisco y en la Ciudad de México. Eso es lo que queda de esta semana, no la victoria total, no el fin de la historia del CJNG, sino la evidencia de que cuando el Estado decide usar lo que tiene, con la velocidad y el hermetismo que corresponden, los resultados son posibles. La pregunta que México le hace al sistema, y que el sistema todavía tiene que responder de forma consistente y no solo en momentos de máxima presión, es si esa decisión se va a mantener encendida cuando baje el ruido. Hay un detalle que todavía no hemos mencionado y que merece atención. El disfraz que eligió Laisha Michelle no fue improvisado. Una peluca de ese tipo, credenciales clonadas con ese nivel de detalle, ropa que encaja con el perfil de una funcionaria de alto rango. Eso no se consigue en una noche. Ese kit de escape llevaba tiempo preparado, lo que significa que existía un plan previo a la boda del 7 de marzo, un protocolo de salida de emergencia que alguien dentro de su círculo más cercano diseñó pensando exactamente en este escenario. La pregunta que eso abre no es menor.
¿Cuántas otras salidas de emergencia existen preparadas para otros miembros de la familia Oseguera? ¿Y quiénes las están administrando desde adentro del sistema? Los registros de sobornos que se encontraron en la bóveda apuntan a funcionarios en Jalisco y en la Ciudad de México. Esos son dos geografías muy distintas, con estructuras institucionales que no se superponen fácilmente. Lo que une esos dos puntos es la capacidad del CJNG para mantener relaciones paralelas en múltiples niveles de gobierno al mismo tiempo, no como excepción, sino como política operativa permanente. Cuando la Fiscalía empiece a cruzar los nombres de esos documentos con los registros de nómina y los expedientes de carrera de los funcionarios involucrados, el mapa que va a aparecer no va a ser cómodo para nadie, ni para los gobiernos estatales, ni para las dependencias federales cuyos nombres aparezcan en esas listas. Vale la pena hablar también de lo que le espera a Laisha Michelle desde el punto de vista legal, porque los cargos que enfrenta no son todos iguales en términos de lo que el Ministerio Público tiene que probar. Delincuencia organizada y lavado de dinero son cargos que se construyen sobre un volumen de evidencia financiera, y ese volumen existe. Está en los documentos de la bóveda, está en las transferencias a cuentas offshore, está en los registros de las empresas fachada. Esos cargos son los más sólidos. El cargo de posible participación en homicidio calificado, en referencia al asesinato de Carlos García Harfuch, es el que va a requerir más trabajo. La Fiscalía necesita establecer un vínculo directo, no solo de contexto, sino de acción concreta, entre Laisha Michelle y la célula que ejecutó ese atentado. Si los dispositivos cifrados contienen comunicaciones relevantes de las semanas previas al 9 de marzo, ese vínculo podría construirse. Si no, la acusación por ese cargo específico va a encontrar obstáculos reales en el proceso judicial. Mientras tanto, en las calles de Guadalajara hay una tensión que no aparece en los comunicados oficiales, pero que cualquiera que viva en esa ciudad puede sentir. El CJNG lleva años operando en Jalisco con una presencia que va mucho más allá de la violencia visible. Es una presencia económica, social, cotidiana, negocios que dependen de su protección, comunidades que han aprendido a coexistir con su control territorial, estructuras de poder local que llevan años acomodando su funcionamiento a la realidad del cártel. Un operativo federal, por más contundente que sea, no desmonta esa presencia de un golpe. Lo que sí puede hacer, si la investigación avanza con consistencia, es ir erosionando las capas institucionales que le dan cobertura. Ahí es donde se decide si esto fue una victoria o un episodio. Mientras tanto, el cerco sigue. Los dispositivos están en manos de los peritos. Los nombres en esos documentos de sobornos están esperando que alguien tenga el valor de usarlos en una sala de juicio. Y la investigación sobre la posible participación de Laisha Michelle en el atentado que costó la vida de Carlos García Harfuch apenas está comenzando. Eso lo vamos a seguir de cerca, aquí, en este canal, donde los casos no se cubren solo cuando están en las portadas, sino cuando tienen profundidad suficiente para entender lo que realmente está en juego. Si llegaste hasta acá y este análisis te aportó algo, la suscripción es la forma de asegurarte de que no te pierdes lo que viene. Porque lo que viene, con la información de esa bóveda en manos de la Fiscalía y con los cargos que se están armando, promete ser igual de importante que lo que acaba de ocurrir. ¿Quién más aparece en esos documentos? ¿Cuántos de los funcionarios sobornados van a enfrentar consecuencias reales? ¿Y qué hace ahora el CJNG sabiendo que el Estado llegó al aeropuerto antes que sus propias rutas de escape? Esas preguntas no tienen respuesta esta mañana, pero la tendrán pronto. Y aquí vamos a estar cuando lleguen.